Vamos a ver ahora el tema de funciones holomorfas. Bien, f de z va a ser una función holomorfa en un punto A si y solo si existe un entorno de A tal que para todo z perteneciente a dicho entorno de A se cumple que f de z es derivable en z. O sea que holomorfa en un punto exige que la función sea derivable en ese punto y en un entorno del mismo. O sea, no solo en el punto de él, sino alrededor del mismo. Hay funciones que son derivables en un punto, pero no holomorfas. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien. F de z igual a módulo de z al cuadrado. Esto separando en parte real y parte imaginaria es x cuadrado más y cuadrado. Acá tenemos que u es igual a x cuadrado más y cuadrado, que es una función diferenciable en todo r cuadrado. Y b, parte imaginaria, es 0, que obviamente también es diferenciable en todo r cuadrado. Veamos, vamos a verificar el cumplimiento de las condiciones de Cauchy-Riemann. La derivada de u respecto de x, como u es esto, es 2x. La de u respecto de y, 2y. b es 0, por lo tanto la derivada de b respecto de x es 0 y la de b respecto de y también es 0. Primera condición de Cauchy-Riemann, ux igual a bi. Acá tenemos 2x igual a 0. Esto se cumple si solo si x es igual a 0. La segunda condición de Cauchy-Riemann, ui igual a menos bx. Ui es 2i, menos bx es igual a 0 a menos 0, que es lo mismo. Se cumple si solo si y es igual a 0. O sea que las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen solamente en 0, 0. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que f de z es derivable en z igual a 0. Solamente en z igual a 0. Y nada más. Entonces, ¿cuál es el dominio de holomorfía de esta función? El conjunto vacío. Porque es derivable en ese punto z igual a 0, pero para holomorfa necesitamos que sea derivable en el punto y en el entorno del mismo. Es derivable en el punto z0, pero no en un entorno. Por lo tanto, el dominio de holomorfía es el conjunto vacío. Vamos con otro ejemplo más. f de z es x cuadrado más y cuadrado. Bien, la parte real u es x cuadrado, la parte imaginaria b es y cuadrado. Ambas son diferenciables en todo r cuadrado. Veamos las condiciones de Cauchy-Riemann. Ux es igual a 2x. Ui igual a 0. Bx igual a 0. Bi igual a 2i. Veamos el cumplimiento de las condiciones. Ux igual a bi. Ux es 2x. Igual a bi es 2i. Si solo si se cumple esto, x es igual a y. Ui igual a menos bx. Ui es 0. Y menos b o más bx es 0. O sea que esto se cumple para todo z. Acá no hay ningún problema. Entonces, Cauchy-Riemann se cumple cuando x es igual a y. Eso es una recta a 45 grados. Que dice que f de z va a ser derivable en los zetas que son iguales, en los zetas que es igual, digamos, pongamos xx. O sea, cuando x es igual a y, en esa recta a 45 grados. Entonces, ¿cuál es el dominio de la holomorfía? El conjunto vacío. Porque es derivable en x igual a y, o sea, en la recta a 45 grados, pero no es holomorfa en ningún lado porque cualquier entorno de esa recta va a tener puntos de fuera de la recta. Y ahí la función no es holomorfa. Muy bien. Vamos a un tercer ejemplo. Los dos ejemplos que vimos antes son funciones que tienen puntos donde son derivables, pero ninguno son holomorfas.
Este ejemplo es f de z igual a z cuadrado. Separando en parte real y parte imaginaria, nos queda x cuadrado menos y cuadrado más y 2xy. O sea que u es igual a x cuadrado menos y cuadrado, que es diferenciable en todo r cuadrado. B es 2xy, que también es diferenciable en todo r cuadrado. Vamos a verificar la constante de Cauchy-Riemann. Ux es igual a 2x. Ui es igual a menos 2i. Bx es igual a 2i. Y bi es igual a menos 2x. La ecuación de Cauchy-Riemann, vamos a verificarlas. Ux igual a bi. Acá es 2x. No, esto no es menos 2x, esto es más 2x. 2x igual a 2x. O sea, para todo z. Y ui igual a menos bx es menos 2i igual a menos 2i. O sea que se cumple Cauchy-Riemann para todo z complejo. Bien. Entonces, f de z es derivable en todo el campo complejo y por lo tanto f de z es holomorfa en todo el conjunto de los números complejos. Bien. Vamos a ver definir holomorfía sobre un conjunto D. Vamos a decir que f de z es holomorfa en un conjunto D si y solo si para todo z perteneciente a D se cumple que f de z es holomorfa en D. Bueno, es una definición bastante obvia por sí. Es holomorfa en un conjunto si es holomorfa en todos los puntos del conjunto. Bien, nosotros vamos a trabajar con conjuntos abiertos para evitar el problema de la frontera, porque si trabajamos con conjuntos abiertos, todos los puntos interiores se les va a poder definir un entorno totalmente incluido en el conjunto. Bueno, vamos a decir que la función tiene un punto singular, z0 es punto singular de f de z, si solo si f de z no es holomorfa en z0. Defino este concepto ahora porque lo vamos a utilizar en varias oportunidades a lo largo del curso. Bien. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre reglas de derivación. La definición de derivada como límite de cociente incremental que hemos hecho anteriormente nos permite, fue hecha con cociente incremental, que es la forma general que se hace la definición en diferentes conjuntos de números. Por lo tanto, las propiedades de la derivada que conocíamos de antes, análisis 1, análisis 2, también van a valer en variable compleja, porque la definición de derivada en todos los casos fue como límite de cociente incremental. Entonces, la derivada de la suma, o sea, vamos a poner así, la suma de funciones, f1 más f2 derivado es igual a f1' más f2'. Obviamente para la recta también, ¿no? Para el producto, f1 por f2, todo derivado, es derivada de f1 por f2 más f1 sin derivar por f2', o sea, derivación de un producto. Derivada de cociente, f1 sobre f2, todo derivado, va a ser f1' por f2 menos f1 por f2' sobre f2 al cuadrado. Función de función, o sea, f de g de x, vale también la regla de la cadena. Bueno, etcétera. O sea, todas las demás propiedades que podamos conocer de antes también valen acá. A su vez, en cuanto a la holomorfía, tenemos que si f1 es holomorfa y f2 es holomorfa, entonces f1 más f2 también es holomorfa, f1 menos f2 también es holomorfa, f1 por f2 también es holomorfa, f1 sobre f2
también es holomorfa. Acá si F2 es distinto de 0. O sea, suma, resta, producto de funciones holomorfas es una función holomorfa. Cociente también, salvo que se anule del denominador. Bien, y una mención a las condiciones de Cauchy-Riemann en polares. Las condiciones de Cauchy-Riemann cartesianas son Vx igual a Bi, U igual a menos Bx, como usamos en los ejemplos anteriores. Pero en polares es U igual a 1 sobre ρ Bφ y menos 1 sobre ρ Uφ es igual a menos Bρ, perdón. En la práctica, en algún momento van a demostrar estas condiciones de Cauchy-Riemann en polares. Bien. Por último, holomorfía en infinito. Básicamente vamos a decir que si una función es holomorfa en infinito, si solo si, f de 1 sobre la variable s es holomorfa en 0. O sea, siendo la inversión de z igual a 1 sobre z, dado un conjunto de abierto y conexo, y una función f de d en c extendido, que a z le asigna f de z, d es un subconjunto de c extendido, y el infinito pertenece, no, si pertenece a d. Bueno, f de z es holomorfa en infinito si y solo si f compuesto con la inversión es holomorfa en 0. Esta es la definición. F compuesto con la inversión es f de 1 sobre z. Eso quiere decir f compuesto con la inversión. Entonces, para analizar por ejemplo, si f de z igual al seno de 1 sobre z en infinito, hay que analizar f compuesto con la inversión de z. O sea, en vez de seno de 1 sobre z, seno de z en z igual a 0. Ahora resulta que el seno de z es holomorfa en 0. Entonces, o si solo si, el seno de 1 sobre z también va a ser holomorfa en infinito.